Bienvenidos a un nuevo vídeo. En él vamos a ampliar el concepto de ángulo a un ángulo cualquiera. Si como vimos en el vídeo anterior, medida de ángulos, la interpretación geométrica del ángulo como una región plana solo permite expresar ángulos menores o iguales a 360 grados, el objetivo ahora es interpretar el significado de ángulos de amplitud mayor. Efectivamente, si la medida de un ángulo se considera la amplitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Esta medida, en principio, solo tiene sentido hasta 360 grados. Efectivamente, la vuelta completa a la circunferencia. El arco que se describe, si os fijáis, no puede tener una amplitud mayor a 360 grados. ¿Veis? Y ya vuelve a empezar. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, hablar de un ángulo de 450 grados? Supongamos que nos encontramos en la cabina de una noria. Si partimos de este punto, al volver al mismo, habremos recorrido un ángulo de 360 grados. Pero, ¿qué ángulo habremos recorrido si hemos dado una vuelta y nos paran en el punto más alto? Efectivamente, a 360 grados del primer giro de la primera vuelta completa le hemos añadido 90 grados. Eso significará que hemos recorrido un total de 450 grados. ¿Y si recorremos dos vueltas completas y nos paran en el punto más alto? ¿Qué ángulo habremos recorrido? Ahí. Pues efectivamente, habremos recorrido el ángulo 810 grados. Dos vueltas de 360 más los 90 grados para dejarnos en el punto más alto. Y así sucesivamente. Siempre para hablar de un ángulo mayor de 360 grados, hablaremos de un número de vueltas completas más un ángulo que es con el que se corresponde de la primera vuelta, es decir, un ángulo más pequeño que 360 grados. Así podemos decir que el ángulo 810 se corresponde con el ángulo de 90. ¿Y cómo se calcula el ángulo menor que 360 correspondiente a un ángulo cualquiera? Por ejemplo, el 7210. Bien, pues se coge el ángulo, el 7210, y se divide entre 360. Pues el resto de esa división es el ángulo que buscamos. Así, si divido 7210 entre 360, tenemos un cociente de 20 y un resto de 10. El ángulo correspondiente a la primera vuelta, que se corresponde con el 7210, es 10. ¿Qué significa este 20? El número de vueltas que hemos dado completas. Así que para llegar al 7210 damos 20 vueltas completas y añadimos 10 grados de la siguiente vuelta. Por lo tanto, el ángulo 7210 equivale a 10 grados. Esta división la podemos realizar también con calculadora, o bueno, con algunas de ellas. Así, en este caso, si queremos dividir 7210 le damos a dividir, veis que tenemos aquí el simbolito de dividir, ¿vale? Entonces tenemos que primero pinchar la tecla alfa para coger esta opción. Si lo dividimos entre 360 y le damos a igual, tenemos que el cociente es 20 y el resto es 10. Es decir, las 20 vueltas de las que hablábamos más 10 grados de la siguiente vuelta. Es importante tener en cuenta que al hacer el cálculo no conviene simplificar el dividendo y el divisor, pues aunque el cociente coincide, el resto no. También sabemos que existen ángulos positivos y negativos. Veamos qué significa esto. En la práctica, se toma el semieje positivo de la abscisa como origen de los ángulos de giro, y el sentido es positivo si es contrario a las agujas del reloj y negativo si tiene el mismo sentido de giro que las agujas del reloj. Partiendo del semieje positivo de la abscisa, si giramos
en contra de las agujas del reloj, el ángulo es positivo, como bien veis. Es decir, si giramos en contra de la aguja del reloj, ya hemos visto que el ángulo es positivo, pero ¿qué ocurre si giramos a favor de la aguja del reloj? Si nos damos cuenta, aunque aquí en la gráfica me aparece el ángulo en positivo, aquí tenemos su valor en negativo, es decir, hemos girado 50 grados negativos, es decir, a favor de las agujas del reloj. Sería este el ángulo de menos 50. ¿Veis? Positivos, que se corresponden el valor, y si giramos a favor de las agujas, negativos. ¿Veis? Así, por ejemplo, el ángulo 270 se corresponde con el ángulo de menos 90. Si giramos, partiendo siempre del semieje positivo de la cisa, si giramos a favor de la aguja del reloj, el ángulo es negativo. ¿Vale? Yo creo que se aprecia fácilmente. De esta forma, a un ángulo cualquiera le corresponde un punto en la circunferencia. Las coordenadas de este punto determinan también su posición. Como bien podemos apreciar, a cada ángulo le corresponde un punto en la circunferencia con unas coordenadas. Y vamos viendo cómo varían las coordenadas en función del ángulo. Y esto es todo por ahora. Espero que os haya servido. Muchas gracias.